Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados estudiantes. Al momento que me vean, reciban siempre un gran saludo de mi parte, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que en sus hogares tengan mucha dicha, mucha paz, mucha salud para ustedes, para sus familias, que todo en este 2024 nos vaya bien, cumplamos nuestros objetivos, que nuestras metas para este nuevo año todas lleguen al tiempo en la que las hemos planificado y que todo nos vaya de la mejor manera. Em, Como ustedes saben, teníamos clase el 23 de diciembre, pero para no estar pues en los apuros de las cenas navideñas, del compartir también con la familia, del compartir con los seres queridos, hemos decidido pues grabar la clase para que ustedes la puedan ir revisando en el transcurso de estos días y que el domingo pues se dediquen a, a dar el examen sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, eh, de parte del instituto también reciban una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todo nos vaya bien, que todo nos vaya de maravilla. Dicho esto, entonces pues iniciaremos con la clase, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de las dificultades del aprendizaje y pues iremos ahí sumando eh, el conocimiento que ya vimos en la anterior clase y lo que nos tocaría pues sumar en esta clase, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, como siempre lo repetimos, debemos remitirnos siempre a la guía, ¿cierto? Porque la guía es nuestra, nuestro elemento más importante, ¿sí? Al momento de dar la evaluación, de dar el examen, ¿ya? Entonces, como ven, hemos avanzado a la unidad 1, la unidad 2. Hemos estado hablando sobre la introducción a las dificultades del aprendizaje, las definiciones, los tipos de dificultades. Habíamos dicho que a nivel de bachillerato es donde aún se presentaban muchas dificultades del aprendizaje, tanto de dislexia, disgrafia, discalculia, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, y a ese le sumábamos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no es cierto? Y también todos los trastornos específicos del lenguaje. En el tema ya secundario, decíamos que no se presentan mucho, pero sí existen y más es en la parte del desarrollo cerebral y en en las funciones cognitivas del estudiante. Entonces, en eso nos habíamos centrado que en el bachillerato nosotros tenemos un diálogo, ¿cierto? Que era el documento individual de la adaptación curricular. Y los habíamos dividido a los estudiantes en grado 1, grado 2 y grado 3. En el nivel superior, aún no existe una legislación como tal para introducir estos grados, ¿sí? Para hacer diferenciaciones de evaluaciones, pero sí existen ya algunos avances en torno a aceptar, ¿no es cierto?, a estos estudiantes con necesidades educativas especiales, que eso ya dice mucho de la sociedad, habíamos concretado, ¿no? Ya que los estudiantes se encuentran dentro del sistema educativo, era prometedor para la sociedad, era prometedor para el futuro. ¿Por qué? Porque creábamos condiciones de igualdad, condiciones eh, en las que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no es cierto? Y es por eso que no le veíamos a la adaptación curricular como una debilidad, sino más bien como una fortaleza en la que podamos cumplir los objetivos, las metas y que cada persona logre realizarse. Entonces, dicho esto, las dificultades del aprendizaje lo que nos permiten es generar los elementos necesarios para buscar una educación de calidad para todos y todas, ¿no es cierto? Habíamos planteado también dos elementos dentro de las dificultades del aprendizaje, que eran las dificultades específicas del aprendizaje y las dificultades generales del aprendizaje, porque dentro de la legislación, en el aspecto del bachillerato, teníamos las dificultades asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad. Y esto se dividía, ¿no? En dislexia, disgrafia, discalculia, trastorno específico del lenguaje, pero ya las asociadas a la discapacidad era el retraso mental, el trastorno del espectro autista y otras.
¿sí? Habilidades que eran limitadas por el mismo hecho de la función intelectual, ¿no es cierto? La capacidad de razonar, de aprender, de resolver problemas, que eran los elementos que estarían afectados y por los cuales necesitamos nosotros realizar una adaptación curricular. Entonces, las causas podían ser muchas, ¿sí? Podían estar desde la parte genética, ¿sí? En la forma de adquirir la capacidad o de adquirir la destreza, también habíamos dicho, ¿no? Cómo nos enseñaron a leer, cómo nos enseñaron a hablar, a escribir, a entender, a razonar. Entonces, también estaba ese elemento que jugaba, pues, para que nosotros podamos generar una necesidad educativa o no, ¿ya? Es importante también detectar el trastorno. Y ahí nosotros habíamos dicho que existe un texto llamado el DSM-5. En el DSM-5 se encuentran todos los trastornos, las taras, las enfermedades y cada una tiene un código que se denomina el CIE. Entonces, este CIE es el que nos ponen cuando nosotros vamos al médico, ¿no es cierto? Y ahí nos dan un certificado. Entonces, ahí ponen el CIE, que es el código de la enfermedad. En el DSM-5 se encuentran también los trastornos específicos del aprendizaje, que está el de lectura, el de cálculo, el de expresión escrita y también el trastorno del aprendizaje no especificado. Entonces, ahí seguíamos avanzando, ¿no es cierto? Los que hoy en día existen con eh, mayoritariamente, sí, está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y solo el trastorno por déficit de atención, porque puede existir déficit de atención, está observando la clase, está tratando de entender, pero no logra conectarse. Mientras que si le sumamos al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ahí en cambio está tratando de atender, pero está haciendo otras cosas, está buscando qué hacer, se levanta, se sienta, se mueve. Entonces, para eso tenemos un tratamiento especial, ¿no es cierto? Podemos investigar la teoría de los colores. Sí, existe un video muy interesante en el que el estudiante está con hiperactividad, se mueve, está, y le ponen una gorra roja y con la gorra él se queda tranquilo. Entonces logran mediar según el color, dice que la persona logra contenerse, ¿ya? Inclusive hoy en día se están haciendo para los niños, ¿sí? Unos chalecos que tienen peso, porque como tienen hiperactividad suelen moverse mucho y tienen mucha energía, pero con el chaleco, como tiene peso, logran mantenerse tranquilos y eso les relaja, les contiene. Y también teníamos el espectro autista, ¿no es cierto? Que como ustedes saben es un espectro sumamente alto, que va de bajo a alto, que puede ser eh, que no genere un nivel cognitivo bueno y que genere un nivel cognitivo superior, sea, que sea un superdotado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a estos estudiantes sí hay que exigirles porque ellos rinden y rinden muy bien, ¿sí? Salvo que sea algún autismo que ya genere eh, agresión física o agresión verbal, porque sí existen de esos que hay que mantenerles un poco al margen, ¿no? Pero de ahí los estudiantes sí responden. Para eso teníamos algunas soluciones, buscar las debilidades del alumno, evaluaciones psicopedagógicas, planes individualizados, estrategias de enseñanza, revisar las adaptaciones curriculares, si se están haciendo de forma correcta, también apegarse al lado de la autoestima del estudiante, generar autonomía, porque muchas de las veces se trata de no generar autonomía y eso es contraproducente para ellos porque no se sienten parte del mundo, ¿no? Sienten mucha sobreprotección y por eso es que se encierran entre ellos y no explotan lo que tienen, su conocimiento. Generarle también confianza, reconocer los logros, eso es muy importante. Y luego teníamos las dificultades del aprendizaje de la lectura, ¿sí? Nos habíamos centrado en la parte de la dislexia, qué causas tiene, que se estima que entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene dislexia.
¿sí? Entonces, son elementos que debemos ir revisándolos. Entonces, ¿qué causa la dislexia? ¿Es un problema genético, neurológico, ambiental, ¿sí? O se combinan varios factores. Eso es lo que íbamos pues analizando, ¿no es cierto? Y en conclusión decíamos que la dislexia es un trastorno del aprendizaje con una base neurobiológica, sí, le sumábamos, que afecta el desarrollo del lenguaje escrito, ¿sí? Y esto no impide el éxito escolar ni profesional, ¿no es cierto? Pero debe tener siempre su tratamiento. Entonces los disléxicos pueden superar estas dificultades y desarrollar todo su potencial siempre y cuando cuenten con el apoyo necesario, porque existían diferentes tipos de dislexia, ¿no es cierto? Estaba la fonológica, la superficial, la profunda, la visual, la auditiva, que esto era que no les permitía, ¿sí? Em, generar formas adecuadas en la lectura. No, no entienden lo que leen, si no comprenden lo que leen, no les es fácil escribir, si no les es fácil comprender textos escritos, y por eso muchas de las veces viene la frustración. ¿Sí? Y al venir la frustración, viene una baja autoestima, un bajo rendimiento académico. Y siempre les tachamos a este tipo de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, como que el estudiante que no quiere hacer nada, el estudiante que es vago, el estudiante que es dejado, ¿sí? Y le apartamos de los grupos. Pero de lo que se trata es de adaptar el material didáctico también para ellos, ¿no? Adaptar la evaluación, retroalimentarle constantemente, porque debemos de entender que si nosotros damos una crítica negativa o nos basamos en el castigo, su autoestima, su motivación se va a ver afectada. En cambio, si retroalimentamos frecuentemente, la construcción de su desempeño va a ir mejorando poco a poco. ¿Ya? Entonces, manejarnos con sílabas, colores, imágenes, audios, todo el material didáctico que esté a nuestro alcance, nos permitía generar, ¿sí? Un apoyo, una contención, nos permitía generar eh, estrategias, ¿sí? Para que las destrezas con criterio de desempeño se vayan cumpliendo. Entonces, estas estrategias de aprendizaje lo único que generan son habilidades, ¿no es cierto? No solo la parte del aprendizaje es la que debe estar manejada. Sí, no solo es la parte del contenido, no solo la parte para el examen, no solo la parte de cumplir un currículo, sino también está la estrategia socioemocional. Y en la estrategia socioemocional es en donde nosotros debemos generar la más importante, que es apuntar hacia la autoestima. El valorar positivamente a este estudiante con necesidad educativa especial nos permitirá reconocer las cualidades, los talentos, el interés, ¿sí? El apoyo incondicional y el respeto hacia él. Eso nos permitirá, pues, acercarnos y que él vaya mejorando su rendimiento académico. En las dificultades del aprendizaje de la matemática teníamos que estaba el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto, el razonamiento simbólico, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo pues ya seguido cuando vayamos analizando el otro proceso, sumando un poquito más del conocimiento de lo que son esto de las necesidades educativas especiales. Entonces, dicho esto, les voy a compartir, ¿sí? Nuestro tema. Entonces, nosotros tenemos aquí las aproximaciones históricas, las perspectivas actuales de las necesidades educativas. Vamos a iniciar por el concepto y su evolución histórica, que sería la conceptualización de eh, de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Aquí le ponemos porque es de educación especial, la construcción epistemológica de la educación especial, la evolución histórica de la educación especial. Entonces, en este primer bloque vamos a abordar esa aproximación histórica de las perspectivas actuales, ¿sí? Entonces, el primer tema va a ser abordado, ¿sí? En torno a cómo fue evolucionando, ¿sí?
en cuanto a la construcción en sí de esta epistemología. Entonces, tenemos el concepto, la conceptualización. Según la UNESCO, una forma enriquecida de educación general tendente a mejorar la vida de aquellos que sufren diversas minusvalías, enriquecida en el sentido de recurrir a métodos pedagógicos modernos y al material técnico para remediar ciertos tipos de deficiencia. A falta de intervenciones de este tipo, muchos deficientes corren el riesgo de quedar, en cierta medida, inadaptados y disminuidos desde el punto de vista social y no alcanzar jamás el pleno desarrollo de sus capacidades. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que históricamente, ¿sí?, han existido un sentido de rechazo frente a esto de las necesidades educativas especiales. ¿Por qué el rechazo? Como lo decíamos anteriormente, lo tildábamos, ¿sí? Ya teníamos un juicio acerca de ese estudiante, pero no buscábamos cuál era el inicio, cuál era la raíz para que él sea de esa forma. Y es por eso que se ha buscado conceptualizar, ¿sí?, desde diversos ámbitos. Ya cuando aparece la parte de la psicopedagogía, se empieza a entender que existen deficiencias en ese estudiante. Y esas deficiencias nos llevan a entender que deben existir nuevos métodos pedagógicos. ¿Por qué? En la parte histórica que nosotros conocemos como la historia de la educación, nos indican que estamos hablando del conductismo. Entonces, este estudiante que tiene cierta necesidad no se apega a los lineamientos como los demás. Y es por eso que ya empiezan, ¿sí?, ese choque, ese alejamiento del docente y lo empieza a apartar del grupo. Entonces, cuando este estudiante se siente apartado, lo que hace es desertar, marcharse, salir de las aulas y nunca más regresar. Y por eso es que necesitamos intervenciones. Sí, pero intervenciones que sean positivas. ¿Para qué? Para que se logre, ¿sí?, adaptar al estudiante a esta sociedad, no apartarle, porque no todos aprendemos de la misma manera. Por eso es que es importante estos métodos pedagógicos que se vayan, ¿sí?, transformando, se vayan dinamizando. Entonces, el material también que se utilice hoy en día, gracias a la tecnología, pues tenemos un abanico de materiales que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a algunas preguntas. ¿De qué se ocupa la educación especial? ¿Sí? ¿Quiénes se encargan de las necesidades educativas especiales? ¿Sobre qué bases y conocimientos actúa? ¿Cuál es su objetivo material y formal de estudio? ¿Dónde se ubica y cómo se relaciona respecto a otras disciplinas? ¿Sí? Entonces, Molina define la educación especial como una intervención práctica que se apoya, ¿sí?, teórica y científicamente en la pedagogía terapéutica. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos entender que el docente es una guía para el estudiante de necesidades educativas especiales. No va a resolver solo el problema de la necesidad educativa, sino que necesita de otros especialistas para abordar el tema. Entonces, lo que hoy en día se hace es planificar el día, elevarlo al currículo, desagregar en grado 1, grado 2 o grado 3 al estudiante, pero el otro docente, el otro especialista de apoyo, no se encuentra ahí sosteniendo. Entonces el docente se queda solo porque inclusive hasta el padre de familia, ¿sí?, le deja ahí sin saber qué hacer. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mantener siquiera un lineamiento, ¿sí?, de lo que serían esto de las necesidades educativas especiales. Esta conceptualización, ¿sí?, mayor nos dice que una disciplina posible que posee un objeto unitario, aunque analizable en diferentes dimensiones,
que consiste en una intervención para lograr un cambio, una mejora de las condiciones de excepcionalidad que conllevan efectos negativos y que admite la coexistencia de varios paradigmas y orientaciones para alcanzar dicho objetivo. Entonces, ¿cómo definimos esto? ¿Cómo se define? Debemos alcanzar, dice, dicho objetivo. La construcción del elemento de necesidad educativa, ¿sí? Ya solo de transformar el término de discapacidad a necesidad educativa ya es un avance. ¿Por qué? Porque cuando se trata como una discapacidad no se le integra al sistema educativo nacional. Solo existen instituciones especializadas para tratar esa discapacidad. Pero muchas de las personas no tenían el acceso, sí, tanto de dinero, es decir, de forma general, no habían las oportunidades para esta persona que tenía una discapacidad, ¿sí? En cuanto a la mayoría. Y es por eso que se empieza a pensar que las condiciones que nosotros estamos generando son inadecuadas, que debemos nosotros tratar de integrar, y es por eso que se rompe ese paradigma, ¿sí? Y se busca esta coexistencia, dice. Entonces, del paradigma de la inclusión, ¿sí? De que el estudiante que tiene necesidades educativas pueda integrarse al sistema educativo nacional y que pueda, el Estado le garantice a ese estudiante la permanencia y la culminación, ¿sí? De sus estudios. Entonces, ¿cómo se fue dando esto de romper este paradigma? Este paradigma se rompe gracias a una evolución histórica que existe. Y esta evolución tiene un sustento interdisciplinar porque se apoya en diferentes disciplinas. Se apoya, ¿sí? En las ciencias biológicas, sociológicas, psicológicas y, en especial, las ciencias de la educación. Entonces, la parte biológica nos dirá una cosa, la sociológica nos planteará otra, la psicológica una diferente, pero la ciencia de la educación tratará de englobar lo que nos dice y desde ahí tratará de explicar, ¿sí? De responder acerca de las necesidades educativas, acerca de la educación especial. Porque hoy en día nosotros estamos afrontándonos a esto de la educación especial y a nivel tanto básico como superior, bachillerato superior, ya tenemos estudiantes con necesidades educativas que nosotros debemos aprender a abordar, no solo transformando las tareas, ¿no? Sino también tratando de entenderle y dándole el valor necesario, porque muchos dicen es que me tratan diferente. Sí, no hay que tratarles diferente, hay que tratarles igual a todos, pero siempre y cuando, sí, él también acepte el reto. ¿Por qué? Porque al aceptar el reto, ahí pues se permite entender, se permite comprender cómo va a ir avanzando y superando los obstáculos. Como les decía, ¿no? Hay que superar las barreras que existen en esto de las necesidades educativas. Entonces, la construcción epistemológica de las necesidades educativas especiales aparece con el reduccionismo biológico, ¿sí? Existen varias teorías subyacentes y estados de opinión social que han sido tradicionalmente muy relevantes en cómo se ha entendido la enseñanza hacia los niños que presentaban características apartadas del grupo. Entonces, la primera teoría es la visión reduccionista de una causa biológica. Entonces, la necesidad educativa especial inicia entendiéndose como algo biológico, algo que en el momento de la concepción surgió. Entonces, ¿qué nos dice sobre el reduccionismo biológico? Nos dice que si la explicación y la causa está en el organismo y esta explicación se traslada
literalmente al aprendizaje escolar, entonces, a partir del hecho diagnóstico, ya se había localizado la causa en un nivel fuera del control de la intervención educativa. Entonces, no existe intervención para el hecho biológico. Pero ahora, la neuroeducación que nos dice que todo puede transformarse mediante un patrón que en nuestro cerebro necesita ser ejercitado. Y en ese ejercicio nosotros vamos a poder intervenir y tomar control en el elemento biológico. Entonces miren cómo se van cambiando las teorías, cómo se va transformando todo lo que conocemos. Entonces, el primer obstáculo a superar de estas necesidades educativas era el hecho biológico. Tratar de entender que si bien, ¿sí?, tenemos ya un diagnóstico que se sustenta en el mismo hecho de la concepción, sí puede tener una intervención educativa. Y esta intervención educativa va a estar amparada con las ciencias de la educación, ¿sí? Porque ahora la educación, como ustedes conocen, ya es un derecho, ¿cierto? Y al ser un derecho, debe preocuparse por englobar a todos y a todas, ¿sí? Debe preocuparse por englobar. Luego tenemos el reduccionismo psicologista, ¿sí? ¿Qué dice el reduccionismo psicologista? El psicologismo constituye un obstáculo central, puesto que en su práctica educativa se ha asentado sobre un criterio determinante de incapacidad o deficiencia que ha conducido a un fatalismo pedagógico, en el que la intervención didáctica, su diseño y desarrollo, estaba determinada, ¿sí?, no orientada por el cociente intelectual. Entonces, ¿qué nos dice el reduccionismo psicológico? Como todo tenía un sustento en la ciencia, y ustedes saben que la ciencia no es absoluta, ¿sí? Las teorías no son absolutas, el conocimiento no es absoluto. Ellos consideraban que el coeficiente intelectual era lo que importaba para saber si un estudiante era superior a los otros, ¿sí? Inclusive, en el reduccionismo psicologista lo que hacían era pesar los cerebros y decían que el cerebro que pesaba más tenía un coeficiente intelectual mayor. Entonces, ahora, el coeficiente intelectual nosotros ya no lo tomamos en cuenta. Sí, no decimos este estudiante es superior al otro porque tiene un coeficiente súper alto. No, al estudiante se le mide por la capacidad de resolver problemas. Ahí está la inteligencia. Porque el estudiante que tiene un coeficiente intelectual alto, lo que hace es repetir patrones y repetir lo que uno ya dijo, repetir lo que uno sabe. Pero al momento de presentarse un problema real, no lo puede muchas de las veces resolver, ¿sí? En cambio, el estudiante que logra otras habilidades con el currículo oculto que no están centradas, ¿sí?, en el aspecto pedagógico netamente, usa la inteligencia. Y con la inteligencia, ahí está demostrando que la intervención didáctica, ¿sí?, no es un determinante en el elemento pedagógico. ¿Por qué? Porque logra resolver problemas. Y al resolver los problemas, logra garantizar su supervivencia en el mundo, ¿sí? Entonces, la inteligencia no se mide por el coeficiente intelectual, se mide en la capacidad de resolver problemas. Porque tal vez alguien que tiene un coeficiente intelectual súper alto, no sé, no le dan de comer, le encierran en un cuarto y le dice, busca la salida para que puedas comer.
si no tiene una guía, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. En cambio, el que desarrolló ciertas habilidades ocultas, ¿sí? Va a empezar a pensar, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo hago? ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo buscar un escape? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? Entonces, ya tiene todo un abanico de soluciones. Y eso es lo que en la construcción epistemológica, el reduccionismo psicológico decía que no. El diseño y desarrollo están determinados, ¿sí? Y eso solo debe darse a los estudiantes que tienen un coeficiente intelectual alto. Luego viene el reduccionismo sociologista, ¿sí? ¿Qué nos dice la sociología sobre las necesidades educativas especiales? Nos dice, al igual que la parte biológica, em, al igual que la parte biológica, el enfoque sociologista reduce la explicación del comportamiento. ¿Sí? Entonces dice, los problemas sociales se reproducen en escuela. Eso nos dice, ¿no es cierto? La escuela es una sociedad pequeña y es lo que sucede afuera, sucede adentro. Aunque en este caso el nivel básico es el de las relaciones sociales. Esto ha tenido una fecunda proyección en el tema, como negación de lo biológico y articulación de un constructo social de responsabilidad, casi con carácter exclusivo en los colectivos sociales. La polémica de etiquetaje, sí, lo que les decía, ¿no? Formal e informal, sería el claro ejemplo de discusión teórica que genera esta perspectiva. El enfoque sociologista que dice, si la sociología sostiene que toda la sociedad es un constructo, ¿sí? Entonces la sociedad funciona con varios elementos. Y si un elemento de estos falla, la sociedad no puede, ¿sí?, seguir su curso. Entonces necesita de estudiantes que desierten del sistema educativo, que se vayan, que no terminen de estudiar. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita albañiles, gente que trapee los pisos, necesita gente, no sé, que suelde, necesita gente que revise eh, los motores de los autos, ¿sí? Entonces, como necesita de todo eso, la sociología lo que dice es que solo es un tema social y el constructo social es de carácter exclusivo. Entonces, a estos estudiantes con necesidades educativas especiales los reduce a un cúmulo pequeñito y dice, no, ustedes no pueden integrarse porque ustedes forman parte elemental de la sociedad, pero desde otra perspectiva. Entonces estamos tratando de quitar, de alejar, ¿sí?, a los estudiantes con necesidades educativas. Entonces, miren cómo es el proceso histórico de rechazo hacia este tipo de estudiantes, ¿sí? Y ustedes pueden autoanalizarse, hacer una retrospectiva de cuando estaban estudiando y también encontrarán que tenían este tipo de dificultades. Pero a nadie le importaba en su tiempo si ustedes sabían o no sabían. Lo que importaba era cumplir. ¿Y cumplir con qué? Con pasar el año. ¿Cómo hacíamos eso? Memorizando las cosas. Y si memorizábamos bien, pues lo lográbamos. Y si no memorizábamos, nos quedábamos. Pero no nos enseñaban, no nos daban las herramientas para generar inteligencia. Entonces, eso es lo que se hace hoy, ¿no? Por ejemplo, si buscamos en una clase distinta, vamos a hacer un escape room. Entonces, en el escape room vamos a poner pistas y ellos van a tener que superar esas pistas. Si no, no van a lograr obtener el premio. Entonces, estamos generando nuevo tipo de adaptación para aprender. Es por eso que la fundamentación como disciplina de la educación especial se sustenta tanto de la parte histórica, la parte social,
la parte curricular, que es sumamente importante, y las ciencias de la educación. Entonces, como ven, la ciencia de la educación siempre es un sostén, ¿sí? Es algo que contiene a este elemento para que se pueda garantizar el derecho de la educación. Entonces, la fundamentación curricular a nivel de bachillerato, todos tenemos un currículo a nivel nacional, todos manejamos los mismos contenidos, pero ya a nivel superior ya tenemos libertad de cátedra y ahí se puede ir variando, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la fundamentación curricular siempre está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos elementos base de contenidos. Entonces, ahora vamos a analizar la fundamentación histórica. Esta fundamentación histórica, que es una construcción epistemológica, para sustentarse como una disciplina necesita de investigación. Y esa investigación necesita que sustentar todas las teorías a las cuales se ha ido, ¿sí?, ahondando, se ha ido buscando una respuesta. Por ejemplo, Ponce de León, Pereira, Bonner, ¿sí?, se dedicaron a generar prácticas pedagógicas con niños sordos y sordomudos. Entonces, miren, se tomaba a los niños, ¿sí? Hoy igual el calificativo de sordo-mudo ya es distinto, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se va a decir, sordo, sí, mudo, no, algo así dicen ahora estos niños, ¿no? Porque en realidad no pueden hablar, pero no son mudos, ¿no es cierto? Entonces, esos términos también debieron ser cambiados y eso ya se ha ido logrando a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero se centran estos investigadores en la parte de las prácticas pedagógicas. Y eso ya es algo, eh, es un avance para la educación. Porque mediante esta experimentación y esta generalización de métodos de enseñanza, ¿sí?, se logra atraer a otro tipo de público y se logra una inclusión, que es lo que ha sucedido con el método Montessori, por ejemplo. Nace con niños que tenían necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque estos niños lo que necesitan es aprender, pero ¿desde qué perspectiva? Desde la aventura, desde el descubrimiento. Entonces, por eso es que Montessori dice, déjenles que los niños descubran, que ellos aprendan. Entonces ahí los niños van, ¿no?, van viendo un libro, van buscando cosas para construir su conocimiento. Y eso hoy en día, pues, la mayoría de instituciones de nivel inicial, ¿sí?, están aplicando este método, ¿sí? Aplican el método Montessori. Pero también hay otros métodos, ¿sí?, de otros pensadores que también se sustentan en otras instituciones, por ejemplo, Comenius, Pestalozzi, ¿sí?, que también tienen una contribución a nuevos métodos y prácticas pedagógicas. ¿Sí? Y también ya cuando viene el método Braille, se introduce también a estos niños ya una forma de escribir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también una forma de leer. Entonces, las necesidades educativas especiales se van supliendo, se van superando cuando existe voluntad tanto del Estado como de las personas que hacemos educación. Así se construye una nueva sociedad. Dentro de la fundamentación social, ¿sí? Es inaceptable socialmente ciudadanos de segunda categoría. Esa es la parte que todavía aún no logramos superar. La sociedad exige calidad en las estrategias didácticas para todos sus miembros. Esto tenemos, pero aún seguimos manteniendo los estudiantes de calidad y los que aquí les denominamos de segunda categoría. Ya tenemos los buenos,
medios buenos, los más o menos y los nada. Entonces, esa fundamentación social todavía aún no logramos superarla. ¿Por qué? Porque el elemento de la estrategia didáctica, pues no es la que se centra, sí, para todos en general, ¿no es cierto? No es la que se centra o la que se desearía para todos. La fundamentación curricular, nuevas implicaciones del concepto de necesidades educativas especiales. Nuevo marco conceptual centrado en la enseñanza que implica el abandono de las clasificaciones categoriales basadas en modelos psicométricos. Entonces, la fundamentación curricular, ¿qué nos dice? Estas son las destrezas que deben aprender todos. ¿Sí? Recuerden ustedes que tenemos destrezas deseables, ¿sí? Destrezas imprescindibles, ¿sí? Entonces, escojamos una deseable para el estudiante con necesidad educativa y una imprescindible para los otros. Pero cuando a este estudiante con necesidades educativas se enfrente a un examen, él va a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque nuestro currículo es flexible. Entonces también podemos ingresar ahí ciertos elementos que los otros estudiantes también les estamos tomando. ¿Sí? Entonces, esa es la adaptación curricular. Por ejemplo, si un estudiante no puede ver bien, pero es muy inteligente, la única adaptación que necesita es que en el examen le pongan una letra, no sé, 14, 16, 20, y él pueda leer. Entonces, así son las adaptaciones. Pequeñas adaptaciones que tienen grandes cambios. El concepto de evolución histórica, que permite que la fundamentación de la ciencia de la educación. La ciencia de la educación dice, tenemos dos elementos. Por un lado, la didáctica, organización escolar, ¿sí? Que está en la parte de la dimensión ideológica. Aquí ya nos vamos un poquito al tema de reproducción, ¿no? Social. Y tiene el otro elemento de didáctica de las necesidades educativas. Ya viene una dimensión real, práctica, proyectiva, integradora, que sería la dimensión científica. Entre estos dos elementos, ¿sí? Deben juntarse para que la dimensión tanto ideológica como científica surjan, tengan resultado, ¿sí? Porque esta construcción epistemológica es muy importante para la permanencia y la garantía de permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Porque si no logramos sostenerles en el sistema educativo, pues no estaríamos garantizando esa sociedad de inclusión que queremos. No estaríamos garantizando esa sociedad de progreso que buscamos. ¿Sí? Entonces, dentro de la evolución histórica está que en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Lo llamamos innatismo, ¿sí? Estabilidad temporal. Tratamos de integrar, ¿sí? A estas personas. Tratamos de decirles, bueno, ya, vengan, ¿sí? Formen parte de nuestro grupo, pero no tanto, ¿sí? Todo tiene un límite. Entonces, ahí la deficiencia, disminución o hándicap. ¿Qué significa hándicap? Desventaja. Tiene causas orgánicas. Nos vamos al reduccionismo biológico, que se producen en los comienzos del desarrollo y que eran difícilmente modificables. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos ya un hecho en la parte biológica. ¿Qué necesitaba hacer el docente? Tener detección y una atención educativa especializada. ¿Por qué? Porque ya para la mitad del siglo XX ya no se piensa la educación para el docente. ¿Sí? O sea, la educación era pensada para el docente. El que debía sobresalir sobre todas las cosas era el docente, era el superior. Pero se da una intervención hacia los docentes y se les dice, hey,
ustedes ya saben. Lo que necesitamos es que ellos aprendan. Entonces ya no solo hablamos de estrategias de enseñanza, sino que el docente también debe tener estrategias de aprendizaje y enseñar esas estrategias de aprendizaje. Y es ahí cuando empieza a generarse este sentido de que el estudiante, de pensar en el estudiante, de pensar en que esa persona debe aprender. ¿Sí? Y ahí es cuando ya el docente empieza a generar, ¿sí? A buscar estas desventajas para tener una detección y ahí sí aplicar en una educación especializada. En los años 40 y 50, ¿sí? Ya se viene el posicionamiento ambientalista, el conductismo, por influencias sociales y culturales, para entender estas desventajas, existencia de excesos o déficit de estimulación de los sujetos. El mismo elemento conductista. ¿Qué nos dice el conductismo? Que simplemente existen causas, ¿sí? Que están fuera o que están dentro, ¿sí? Endógenas o exógenas. Y eso se puede curar siempre y cuando exista un estímulo. Si no existe un estímulo, entonces no se puede curar. Pero lo que estamos viendo es que a pesar de que existe el estímulo, existe una desventaja en cuanto a los otros. Y esa desventaja no va a desaparecer por mayor estímulo que se le dé. ¿Sí? Siempre va a estar presente. O sea, hay que enseñarle al individuo a vivir con eso. ¿Sí? Luego tenemos aquí que ya en los 60 y los 70 se da ya un posicionamiento educativo. Y en este posicionamiento educativo vamos a generar deficiencia en relación con factores ambientales y la respuesta educativa. Como ya no se piensa en el docente, se va a pensar en el estudiante, se va a dar mayor importancia a los procesos de aprendizaje. Evaluación centrada en los procesos, ¿sí? Muchas de las veces uno pregunta lo que los otros no saben para que queden mal, ¿sí? Entonces la idea es preguntar lo que saben para uno decir, así aprendieron. Entonces, necesidad de integración del sistema educativo normal y el especial. Y ahí es cuando se van ya integrando. Al Ecuador ya llega al 2008 y en los otros países ya se estaba dando. Entonces se da integración, segregación y ahí aparecen los conceptos de necesidades educativas especiales. Entonces, en la actualidad, el integracionismo educativo tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, hay que ponerlo en discusión, ¿sí? Porque aún no logramos superar ciertas barreras históricas. La primera es la de la segregación. ¿Sí? ¿Cómo segregamos a estos estudiantes con necesidades educativas especiales? Les buscamos centros específicos o escuelas u hospitales. Inclusive hoy en día todavía existen, ¿no?, las aulas hospitalarias. ¿Sí? En el enfoque integracionista tenemos razones educativas y razones sociales. Tanto de las razones educativas, énfasis en el aprendizaje, ¿sí? Se beneficia a todos los alumnos, fracaso del enfoque segregacionista, ahí sí no, le dejamos un lado. Sí, no hay que segregar, no hay que mandarles a los unos por un lado, a los otros por otro lado. Hay que integrarles, obtener recursos, ¿sí? Diversificación profesional. Y en las razones sociales, que son las más importantes que nosotros encontramos en el elemento de necesidades educativas especiales, están los criterios de justicia e igualdad, ¿sí? Que todos los alumnos tienen derecho a esta oferta educativa, beneficios de la normalización, es decir, una estandarización dentro del currículo, y aquí dice concepto de plusvalía frente a minusvalía. Entonces, acercarnos al estudiante, ¿sí? Tratar de ver cómo aprende y desde ese sustento, pues irle motivando. Entonces, el concepto de necesidades educativas será que el alumno presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que demanda una atención más específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad.
Entonces, la necesidad educativa dice que si el uno ya está avanzando, ¿sí? Al otro hay que colaborar a que llegue al nivel del otro. Y muchas de las veces nos enfocamos más en los que saben, generamos nosotros también, los docentes, nuestro grupo de los que saben, y les tratamos de alejar a los otros. Entonces, de eso no se trata, sino de integrarles, ¿sí? Porque ahí nosotros vamos a ver qué recursos educativos necesitamos que el otro sí aprenda, pero que entienda que necesitamos también empujarle al compañero para que llegue a ese nivel y que entienda que él también tiene problemas de aprendizaje, solo que no a tan escala como los otros compañeros con necesidades educativas. Entonces, la integración nos dice que es un movimiento que trata de incorporar a la escuela ordinaria a los alumnos de los centros específicos. Entonces, vamos ya a integrar, a atraer a los otros estudiantes, ¿sí? Con recurso técnico, materiales, ¿sí? Muchas de las veces en las instituciones no tenemos esto, pero de alguna u otra forma, perdón, de alguna u otra forma se trata de solventarla. Y ahí está lo interesante. Ahí está la innovación del docente. Entonces tenemos programas externos de la oferta educativa y tenemos programas internos, que lo que les decía, tenemos aulas hospitalarias o también educación para la casa. Cuando ya tenemos estudiantes graves, ¿sí? Por ejemplo, tengo un estudiante que tiene leucemia. Entonces se genera lo que se conoce como un documento pedagógico, ¿sí? Que ella realiza la tarea y después me envía. Entonces yo hago retroalimentación, nuevamente le envío otra tarea, ella desarrolla y nuevamente me devuelve y así garantizamos el acceso a la educación. Entonces, miren, eso es lo interesante. Ahora, ¿cómo se oferta hoy en día la educación? Clase ordinaria sin apoyo. Grado 1, grado 2. Grado 3 necesita apoyo. Clase ordinaria, apoyo al profesor. Perdón. Apoyo para la atención personal. Clase ordinaria, trabajo para el especialista fuera de clase. Clase ordinaria como base, tiempo parcial en clase. Entonces, es muy dinámico hoy en día. Sí, hoy tenemos mucho dinamismo en la educación. ¿Para qué? Para garantizar que todos y todas logren, ¿sí? Culminar sus estudios. Entonces, frente a, a estos elementos de las necesidades educativas especiales, lo que nosotros necesitamos es buscar una integración que convoque a programas, ¿sí? De educación especial, tanto a los padres, tanto a sus compañeros de clase, a los maestros y también con los mismos estudiantes especiales, ¿sí? Que tienen estas necesidades, porque de esta forma nosotros estaríamos colaborándole a garantizar que logre tener los conocimientos que tienen sus pares, porque de no lograr eso, nosotros pues no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ahora les voy a compartir el último documento que se llama Detección, Prevención y Tratamiento de Dificultades del Aprendizaje. ¿Cómo descubrir, tratar y prevenir los problemas en la escuela? Sirve también para nivel superior, ¿sí? Sirve también para nivel superior. Y de manera general les voy a pasar, ¿sí? Este documento no les voy a pasar al chat. Si ustedes desean, me, o más bien, después de que den el examen, sí, les voy a pasar el documento. Ahí les envío. ¿Por qué? Porque si les envío antes, van a pensar que de aquí está el examen. Y no está de aquí nada. ¿Sí? El examen está de la guía.
Entonces, solo la guía deben usarla para dar su examen. Ningún otro texto, ni diapositivas, solo la guía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice este texto? ¿Por qué es interesante este texto? Porque nos permite generar por niveles, entender el nivel neuropsicológico, de aptitudes intelectuales, ¿sí? Perceptivo y de organización espacio-temporal, que eso es muy importante para entender las necesidades educativas, el nivel pedagógico, ¿sí? Nos da los conceptos de psicomotricidad, cómo está el esquema corporal, el equilibrio, coordinación, que eso también se observa cuando ya están más grandes. La situación de la lateralidad, ¿sí? La inmadurez psicomotriz, alteraciones de la coordinación, trastornos de la lateralidad, rendimiento de las pruebas, entorno escolar, ¿sí? Exploración del esquema corporal, exploración y orientación espacial y espacio temporal. Entonces nos da un abanico, ¿sí? De temas para ser estudiados, ¿sí? Tenemos lo que es la inteligencia, la memoria, el factor verbal. Aquí encontramos también eh, la parte de la dislexia, discalculia, ¿sí? Tenemos la parte de la lógica, tenemos también la parte de los fonemas, ¿sí? Entonces nos permite entender de una manera más general qué es lo que está sucediendo. Entonces, miren, dificultades del aprendizaje, y tenemos la introducción, el diagnóstico, ¿sí? Causas, dificultades, líneas generales a seguir, miren. Lo general que nosotros debemos hacer cuando tenemos un estudiante con necesidades educativas, lo primerito, buscar, ¿sí? Una estrategia psicoeducativa. Entonces, estructurar, tener una idea de qué temas le vamos a dar, de cómo vamos a abordar, ¿sí? Actitudes intelectuales, sí, miren, tenemos aquí algunos test que se pueden ir más que todo de observación, ¿sí? Porque si nosotros ya deseamos aplicar un test, pues deberíamos ya acudir con un especialista que pueda leer los tests. Entonces no es solo de que yo le aplico el test o que yo digo, yo sé el test del árbol y le digo al estudiante dibuja un árbol y ya voy a interpretar. No, debemos tener la certeza de que somos especialistas en eso. Y eso es lo que nosotros los docentes no somos. Nosotros solo abordamos, colaboramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla y que los conocimientos se garanticen en ese estudiante. Sí, entonces nosotros no tenemos por qué estar haciendo test, no tenemos por qué estar haciendo ningún análisis. Solo debemos colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más lúdica, más dinámica, más didáctica, la mejor posible. ¿Ya? Entonces aquí nos dan algunas escalas, pruebas de comprensión, ¿sí? En la parte de abajo nos dan la parte de la lateralidad. Miren, aquí nos da respiración, reconocimiento, inhibir movimientos, la situación del equilibrio, la coordinación visomotriz, ¿sí? Tenía un estudiante que tenía un problema, tenía epilepsia ocular. Entonces, yo estaba dando la clase, le observaba, le veía los ojos y le empezaban a temblar. Y en ese momento se iba. Pasaban unos segundos y ya regresaba. Y era porque estaba teniendo un ataque, pero no tenía un ataque epiléptico común y corriente. El ataque era, ¿sí? A sus ojos. ¿Y eso dónde estaba? En que no tenía coordinación visomotriz. Entonces tenía que moverse toda la cabeza, ¿sí? Porque no tenía desarrollado los músculos de, de sus ojos, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Miren, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cruce de las vías motoras piramidales, la parte de las actividades motóricas manuales y viceversa, coordinación mano-ojo, ¿sí? La coordinación vista-oído,
Entonces, todo eso debe dominar. Izquierda, derecha, salto en un pie, salto en el otro. Sí, por eso es importante las canciones cuando son niños, para que puedan moverse. Sí, entonces, miren, hay diestros, hay zurdos, ambidextría, lateralidad cruzada. Sí. Entonces, tenemos también la parte del desarrollo sensorial. Entonces, hay que entender siempre que estas dificultades del aprendizaje nosotros podemos manejarlas, colaborar en su manejo, pero nosotros no vamos a solucionarlas, ¿sí? Es una condición con la que el estudiante debe aprender a vivir y debe, ¿sí?, aprender a superar, a mantener, a tratar. Entonces, para ya ir finalizando, nos vamos a remitir a la guía, que al igual que las otras dificultades, aparecen. Miren, el trastorno de la discalculia está, que se estima que entre un 3 y un 6% de la población tiene bajo rendimiento por discalculia. Y a esto se suma la baja autoestima, porque no pueden resolver los problemas y por eso no logran completar, ¿sí?, el elemento del proceso matemático, ¿no? Luego tenemos que existen dificultades, habilidades aritméticas, ¿sí? Alguno de nosotros puede tener este elemento de discalculia, todavía aún no lo sabe, pues que las tablas se nos hacen difíciles de aprenderlas porque solo es cuestión de memoria. Existen factores genéticos, ambientales, neurológicos, ¿sí? También están sustentados aquí. Y a la discalculia también se van a sumar otros trastornos del neurodesarrollo, como sería en este caso el trastorno por déficit de atención o el de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, y a este se suma el síndrome de Tourette, ¿sí? Cuando se presenta el síndrome de Tourette, la discalculia pues es aún más se ahonda, ¿no? Los síntomas de la discalculia varían según la edad, el nivel de desarrollo del individuo, pero a medida de que va avanzando hay que seguir una secuencia, un proceso lógico y de razonamiento para que puedan seguir solventando esta barrera del aprendizaje, ¿no es cierto? Esta dificultad del aprendizaje. Entonces, hay discalculia verbal, que sería la dificultad para nombrar los números y comprender el lenguaje matemático. La discalculia práctica, dificultad para realizar operaciones con los dedos o con objetos concretos. Esto sería que no conoce el concepto número con elemento, ¿sí? Entonces, ahí está la discalculia práctica. Discalculia disléxica, la dificultad para leer y escribir los números correctamente. La discalculia gráfica, dificultad para copiar o dibujar figuras geométricas o representaciones gráficas. Y la discalculia ideognóstica, dificultad para comprender los conceptos abstractos y las relaciones matemáticas, porque se suma, porque se resta, porque se multiplica, porque se divide, ¿sí? Esos elementos. También se ofrece una parte del tratamiento que pueden ir generando en sus clases. Hay las causas de la discalculia, ¿sí? Unas pequeñas estrategias que pueden eh, fortalecer con sus estudiantes, ¿sí? Y también personalizarlas, ¿no? Luego tenemos que la metodología que se utiliza y también el apoyo de las TIC, porque eso es importante para todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyarse con los recursos que tenemos con las TIC es apoyarnos en un recurso de modalidad sensorial, tanto visual, auditiva y táctil, ¿sí? Ahora habría que utilizar este elemento con representaciones concretas, pictóricas, simbólicas, ¿sí? Auditivas inclusive. Entonces, para facilitar la comprensión y la memorización de los conceptos matemáticos. Y por último tenemos la disgrafia. La disgrafia básicamente se refiere a los errores de escritura, ¿sí? Errores
gramaticales, de caligrafía, ortográficos. Entonces se van sumando estos elementos. Em, no tienen mucha facilidad para codificar y presentar un texto, tienen muchos errores ortográficos, errores de puntuación, sintaxis, ¿sí? Pero no es porque ellos deseen, sino porque no conocen, no saben, no entienden cómo funciona el lenguaje. Porque por eso se les hace difícil copiar, pero la solución no está en mandarle a hacer 20 planas para que aprenda a escribir, sino que debemos, pues, enseñarle a presentar una tarea, a no confundir las letras con los números, a escribir palabras completas, enseñarle espaciado, alinear el texto, inclusive hasta agarrar el lápiz, borrar, ¿sí? Entonces, todo eso debemos manejar los docentes. Debemos apoyarnos siempre en las áreas como la psicología, la pedagogía, la logopedia, la fisioterapia, que son muy importantes para que ellos vayan desarrollando estas habilidades, tanto motoras y lingüísticas, ¿sí? Hoy en día existe terapia del lenguaje, que eso pues le permite al niño reforzar, ¿sí? Y también sentirse más motivado, ¿no? ¿Qué más nos permite también generar materiales adaptativos? Sí, materiales que puedan ser de fácil lectura, de fácil comprensión. Siempre está el elemento de retroalimentar positiva y constructivamente a lo que hacen los niños. Entonces ahí tenemos las causas, ¿sí? Y en conclusión, la disgrafia es un trastorno complejo que puede tener múltiples causas. ¿Sí? Es importante realizar un diagnóstico integral y precoz que permite identificar las causas específicas de cada caso y diseñar un plan de intervención personalizado que aborde las necesidades educativas. Sí, siempre es importante abordar para poder dar un tratamiento adecuado. Como les dije, nosotros ayudamos al proceso, garantizamos la educación, pero no damos tratamientos. ¿Sí? Garantizamos la educación. Entonces, los estudiantes con disgrafia eh, deben, ¿sí?, tener un objetivo, ¿sí?, de mejorar su escritura, eh, de generar confianza, de retroalimentarse constantemente. Entonces, el docente también tendrá que comunicarse con la familia, tendrá que estar en comunicación con el estudiante, informar al terapeuta lo que están haciendo, en lo que está fallando, ¿sí? Y también buscar otros elementos de manera didáctica, ¿no es cierto?, que nos permiten ampliar nuestro espectro cognitivo para mejorar la planificación, organización de todo nuestro currículo, de toda nuestra praxis eh, académica. ¿Ya? Entonces, como les decía, este documento es el único que necesitan para realizar su examen. No necesitan estar en el internet, descargarse otros folletos, buscar en el internet, no. Solo necesitan este documento para dar su examen. Por eso es importante que lo lean, es importante que lo revisen. Todo se extrae de aquí, ¿sí? No es que voy a encontrarle poniéndole en el Google y ahí va a aparecer. No, todo se extrae de aquí, todo se extrae de este texto que nosotros le conocemos como nuestra guía, ¿ya? Entonces, sin más que decirles, hemos compartido el día de hoy, pues, con ustedes la clase. Revísenla, léanla y, como les digo, tengan en cuenta siempre la guía, ¿sí? Lean unas 2 veces la guía, ¿sí? Una un día, otra otro día, y luego cuando ya estén en el examen, para que ustedes estén listos, recuerden lo que han leído. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nuevamente extiendo mi gratitud hacia ustedes por haber elegido ILADES para continuar con su capacitación, con sus estudios, ¿sí? Y por integrar esta gran familia.
Nuevamente les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos seguiremos viendo en las próximas clases. Un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias. Hasta pronto. Feliz 2024.